¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, como dijimos hace unos minutos nada más, estamos transmitiendo en vivo desde Perturti, aquí en la ciudad de Quilmes, pero verán ustedes que la mesa está integrada por nobles y no tan nobles, abogados, que seguramente... Sí, vamos a presentarnos a cada uno de ellos cuando empiece el programa nomás, simplemente para decirles que esto es Abogados en Acción Quilmes, que es el segundo capítulo que tenemos de esta segunda entrega y que va a estar relacionada seguramente con este intercambio generacional dentro del mundo judicial y del mundo del derecho. Así que, señores, el micrófono es todo de ustedes, los invito a que se vayan presentando y a comenzar el programa. Muchas gracias. Buenas, soy Federico Luquelli, recientemente abogado, y estamos acá para entrevistarlo al doctor. Bien, mi nombre es Sabrina Huizán, futura abogada en breve, y bueno, súper contenta de ser parte de esta charla. Bien, acá les habla Lucas Antar, abogado también, colegiado en el Colegio de Abogados de Quilmes, especialista en Derecho del Trabajo. Y bueno, estamos en una nueva edición, entrevistando acá a un colega de muchos años de profesión. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Sofía Novelli, soy abogada también, así que muy contenta hoy de entrevistar a Fernando, que nos va a contar un poco sobre sus más de 50 años de experiencia en la profesión. Bueno, soy Alberto Godoy, abogado, y venimos a entrevistar al doctor en tomo 1 a los fines de poder tomar algo de su experiencia, su vasta experiencia, ¿no? Bueno, me presento, Fernando Lambardi, tomo 1, folio 62, del Colegio de Abogados de Quilmes. Nosotros los del tomo 1 decimos medio en broma, medio en serio, línea fundadora, porque antes del 89 el Colegio de Abogados de Quilmes no existía y el Departamento Judicial de Quilmes tampoco existía. Entonces era otro el ejercicio profesional y aparte teníamos que ir a litigar a La Plata, porque lo único que había en Quilmes era justicia laboral. Después en el 89 arrancamos con fuero de menores, en el 90 fuero penal y recién en el 94 arrancó el fuero civil y comercial. Previo a eso, todas las actuaciones... En La Plata. Todo en La Plata. En La Plata. Y ahí teníamos que ir, digamos, a litigar allá. Claro. Hacíamos normalmente tour. ¿Por qué? Porque como el expediente era físico, era en papel, entonces uno no tenía la MED como ustedes tienen ahora para consultar el trámite del expediente. Había que ir físicamente, no solo el expediente físico, sino nosotros físicamente a pedir el expediente y ver qué estaba resuelto. ¿Y qué pasaba? Muchas veces uno se encontraba, cuando iba con una resolución, con una fecha anterior. Vamos a pensar bien, no porque los jueces lo firmaban con fecha antidatada, sino que a veces ocurría que no lo ponían el expediente en casillero, en letra, y cuando uno iba no estaba. Entonces teníamos que ir, especialmente los días martes y viernes, día de nota, para firmar el libro. Porque claro, si uno no firmaba el libro de nota, quedaba consentido, quedaba notificado. Cosa que ahora ya es una antigüedad. En algún punto, porque hoy día, bueno, se puede dejar nota a través de PJN, por ejemplo, y en ese sentido es mucho más práctico, pero, claro, ir hasta allá implicaba bastante un desgaste, un tiempo, una presencialidad mucho más fuerte. Y habitualmente, yo digo, hacíamos tour, porque entre los colegas a veces nos derrotábamos y decíamos, bueno, a veces vamos con el auto de uno o con el auto de otro, o un grupito de 2 o 3. Entonces, bueno, directamente para facilitar las cosas. Y además se socializaba, cosa que se perdió con la pandemia. El expediente electrónico, muy lindo, muy cómodo, muy práctico, pero no se perdió lo humano. Y nos contó que tiene más de 50 años de experiencia, por ende se recibió muy joven. ¿Cómo fue ese primer momento, ese primer caso que tuvo que tomar, esa experiencia, que los miedos, qué pasaba? Lo que pasa es que, digamos, cuando yo me recibí, yo creía que estaba empezando en el peor momento de la profesión, porque tenía como referencia colegas mayores
y con un pasado, digamos, ya afianzado. Y entonces uno decía, listo, acá, cuando cae el primer expediente, hasta que salga, hasta estar preguntando, a ver, digamos, tratando de conseguir algún modelo o algo, como para... Claro, hoy en día esto está mucho más facilitado, Claro, antes... exacto. Y uno creía que justamente estaba en un mal momento. Fíjate que cuando yo me recibo, con un compañero de facultad, alquilamos una oficina acá en la calle Rivadavia, arriba de donde estaba el cine Rivadavia 337. Entre los dos alquilamos una oficina y nos largamos. Cosa que ahora, para el joven, no sé si es tan fácil, dos colegas recién recibidos, decir, alquilo una oficina, arranco. Porque hoy, digamos, el ejercicio profesional, digamos, se ha encarecido porque los gastos, el gasto no solo de alquilar oficina, estar pagando internet. No, todo lo que son gastos fijos cambia y tampoco eso en algún punto hoy día te garantiza, tal vez como era antes. Antes, ¿cómo era, por ejemplo? Alquilar la oficina. Pusieron el cartel, soy abogado. Son doctores y ya la gente iba, por ejemplo. Normalmente los primeros casos son gente conocida. O sea que no había redes sociales, claro, como ahora que todos se publicitan a través de las redes sociales. Antes uno arrancaba con conocidos, como referentes, o sea, de trabajo o algo. Entonces, bueno, se empezaba y con el tiempo, bueno, un cliente puede traer otro y así se iba armando la cadena. Pero bueno, llevaba su tiempo. No, claro. Y Fernando, se salía, por ejemplo, no había redes, hoy en redes masifica todo. Pero, por ejemplo, se salía a la calle a buscar clientes, o sea, Y el volantero, digamos. Vamos a pasar a otra etapa. O sea, en el colegio yo ocupé varios cargos. Uno de ellos es el presidente de una disciplina. Y eso no se puede hacer. Claro. A veces, digamos, uno puede hacer una publicidad. En aquella época no estaban las redes sociales. Uno podía hacer una publicidad en un diario. En esa época estaba el Sol. Ajá. Entonces uno ponía solamente el nombre, apellido, digamos, la dirección, los horarios y punto. Y las materias, pero Claro, no eso, más. a eso. Sí. Eso es interesante igual, o sea, lo que es, hay muchos colegas que lo hacen, de hecho, o sea, entregar un volante que diga, por lo menos diga el nombre, soy abogado, especialista en tal. O sea, ¿van contra la ética? ¿No va contra la ética? ¿Hay una línea? Claro, el tema está que lo tenemos en nuestra ley. O sea, uno no puede dirigirse de forma directa al presunto cliente. Ajá. O sea, uno puede promocionarse haciendo una publicidad. O sea, pero no una oferta pública, que sería un volante. Exacto. Yo me acuerdo que en una de las... Esto, lo que voy a contar, es más viejo, es anterior al colegio, porque pre-colegio, post-colegio, claro. Pre-colegio era el centro de abogado de Quilmes y Berazategui, que también por ahí anduve. Me acuerdo que en una de las primeras denuncias, si bien éramos un centro, no podíamos tramitar causas disciplinarias, las derivamos al Colegio de Abogados de La Plata. Pero ocurrió que un colega se le ocurre mandar una cartita a una persona que había tenido un accidente de tránsito, una carta al domicilio ofreciendo los servicios. Bueno. Eso es extremo. Muy directo. Claro. Muy directo. Muy directo. Entonces, obviamente, nos llega el comentario, digamos, al centro de abogados de Quilmes. Entonces, primero le dijimos, no lo hagas más. Claro. Y el tema es que, bueno, si la persona que nos planteó esto, entonces quiere hacer la denuncia, tendría que hacer en La Plata porque nosotros no éramos colegio. Claro. Pero por lo que usted cuenta, era más fácil, o mejor dicho, más viable, ver esas irregularidades de los doctores, de los profesionales, porque era como más acotado. Hoy por hoy, con las redes sociales y con la cantidad de mail, estas ofertas existen a montones. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo hace el colegio hoy en día para regular esta ética que en algunos casos algunos colegas tienen fallada? Y bueno, lo que pasa es que yo he visto también, hablando de redes sociales, que no sé si en un colegio de Necochea de dónde, que sancionaron justamente a un colega por lo que publicó en las redes sociales. El tema es que muchas veces uno ve que se excede, porque algo es que yo en una red social
hable de un caso o explique una materia, pero a veces es muy directo que están haciendo una publicidad. Claro. Y lo peor es Prometen que resultados también. muchas veces. sí, garantiza. Sí, sí, Yo he sí. visto que Jubílese, dicen, sí. sacamos la jubilación de Pepita, Sí, sí. contactate con nosotros si te estás por jubilar. Sí, ¿no? sí. No, hay- O peor, directamente, consulta gratis, le ponen peor. sí, sí, sí. O carteles en, no sé, a los de luz que dicen, jubílese con o sin aporte. Claro. O sea, garantizando la jubilación. No, pero por eso hay. O sea que las redes sociales facilitan mucho esto, pero es problemático. Hoy es un poco más difícil el control. Y sí. Y porque tendría que ponerse alguien a ver todas las redes sociales, hacer un listadito. Un bot. A veces, yo me acuerdo que en el colegio a veces citábamos a los colegas para no llegar a un expediente. Claro. Esto No puede. no lo hagas. Claro, claro. No corresponde. Pero bueno, el tema es que las denuncias las puede hacer directamente un particular. Bueno, ahí. Lo que pasa es que el particular, en la sociedad en que nos encontramos, lo toma con naturalidad. Hoy por hoy vivimos consumiendo, entonces nuestros servicios son parte del consumo también. Entonces no lo ven como una irregularidad, o por lo menos es lo que demuestran las redes sociales. Ni hablar si entramos en lo que es más allá de tecnología, que tenemos IA que directamente por día te manda millones de mensajes con un montón de servicios, y en parte de ellos son también servicios profesionales de asesoría legal. No, y hay otra forma, así haciendo memoria, de captación, digamos, incorrecta de clientes, es a través de las compañías de seguros. Hay colegas que tienen contacto con algún productor de seguros, entonces cuando Sí, sí. un automovilista va y denuncia en el seguro, pasó esto, entonces ya, claro, Automáticamente. el claro, productor claro. tiene los datos, Sí. tiene los datos de la víctima o del damnificado, entonces directamente va y le toca el timbre y le manda una cartita ofreciendo los servicios. Claro. Esto lamentablemente es muy común, no corresponde obviamente, es una falta ética, pero es la forma que algunos dicen, no, porque yo tengo una bolsa de trabajo. No es una bolsa de trabajo, tenés un rebusque Claro. Claro. que no corresponde directamente de una compañía de seguro. O peor, a veces pasa también para los que hacen penal de la policía. O Bueno, sea que- eso también es un sí, tema sí. bastante puntual. Sí, hay muchos que es como un microclima que se manejan todo entre ellos, entre el mismo sistema, Sí, total. que se van derivando los mismos. Lo mismo, los policías casos incluso- de RT pasa lo mismo. Hay un selecto grupo, si está dentro de ese selecto grupo, es una cantidad impresionante de expedientes, y después estamos los abogados que tratamos de avanzar como se puede. Claro, no, y obviamente, claro, y dificulta al que quiere ejercer correctamente el servicio, dificulta. Y es que estás jugando con otras reglas. En algún punto no estás jugando a la velocidad con la que. Yo habíamos atendido, por ejemplo, un caso también de un accidente de tránsito, y él nos preguntó varias veces si nosotros habíamos pasado datos de él a alguien, porque habían sido, según esta persona, 4 estudios distintos. Sí. Me dice, me están llamando, me están mandando mensajes Sí, con sí. la póliza, y era tipo, le mandaban poderes directamente que vos firma acá y después nosotros nos encargamos de todo. Y era tipo, Sí. es impresionante. No, porque sale directamente de los productores seguros. Sí. Lamentablemente es eso. Sí. Ahora, Sí. volviendo al principio, muchas veces uno cuando está cursando en la universidad se encuentra con materias que gustan más y otras que gustan menos. A la hora de recibirse, en el ejercicio de la profesión, ¿te desarrollaste en el ámbito que más te gustaba o agarraste de todo? Yo creo, no sé, en mi caso se va dando, o sea que los primeros asuntos fueron materia civil comercial. O sea, pero lo que pasa es que al principio a veces uno hace un poco de todo y después va viendo, va seleccionando o se va dando una vista por una rama, pero en ese momento con mi socio tomamos punto civil comercial. Pero obviamente no es que
el estudio estaba especializado. El estudio no decía Claro. en qué rama de derecho. Era estudio jurídico. Claro. Fue encontrando Bueno, su camino. Claro, hoy en día está mucho más especializado, sectorizado, ¿no? Sí. La profesión. Ahora, volviendo a esto un poco que decía usted, Fernando, respecto a cómo fueron sus inicios y demás, ¿no? O sea, una pregunta, objetivamente, ¿qué era lo más difícil de ejercer la profesión? Y subjetivamente, ¿qué es lo que a usted le costaba más del ejercicio de la misma, ¿no? O sea, No, lo que pasa es, bueno, digamos, había que tener, digamos, continuidad y había que tener, digamos, seguimiento, porque obviamente el problema de muchos colegas es que, por ejemplo, en materia laboral, a veces, bueno, incluso el trámite mismo en tribunal, pero en materia civil y comercial, si uno no está detrás del expediente, entonces lo fundamental era seguir el trámite. Y al tener que ir a La Plata, como era antes, bueno, había que estar. O sea, muchas veces había colegas que me decían, bueno, no voy, no puedo, voy a ver si voy en una semana. Y después, así, metían la pata, porque no solo se atrasaban los trámites, sino que muchas veces te quedaban firmes resoluciones. Por eso es lo que comentaba recién a ustedes. Ahora con la MER, digamos, uno hace la procuración todos los días con la computadora desde la oficina. Bueno, en algún punto desaparecen los procuradores. Claro. Al día de hoy es algo que no se hace. Claro. Directamente el propio abogado puede estar al tanto de todo lo que pasa. Y sin ir. Es decir, recuerdo que hasta antes de la pandemia, los días de nota, martes y viernes, yo insisto, la mayoría, los más fuertes míos de derecho de familia, uno martes y viernes iba a los tribunales de familia, justamente a firmarle la asistencia, porque los despachos a veces demoraban, entonces uno, para que no quede firme, se pedía el libro, dejaba nota y enterarse, había que estar. Había que tener, digamos, continuidad en el ejercicio profesional. Y es que eso en ese sentido hoy creo que cambió 100%, se radicalizó muchísimo más, la velocidad ya directamente es otra. El cambio fue directamente en pandemia. ¿Hay algo positivo dentro de ese cambio? No, obviamente, lo mismo que vos estás diciendo, al haber desaparecido la procuración, porque uno lo hace desde el estudio, desde su casa, porque algo que también cambió la pandemia, es decir, yo antes del 2020 no llevaba nada a mi casa, me llevaba carpeta, todo estaba en la oficina y trabajaba en la oficina. Con la pandemia nos acostumbramos, como estuvimos encerrados mucho tiempo, a trabajar desde casa. claro. Entonces, bueno, una hora con las presentaciones electrónicas no necesita la computadora, la impresora, directamente hace el escrito y lo manda. Entonces no necesita estar imprimiendo, o sea que es mucho más dinámico. Pero tiene su contrapartida. Le comento, yo todas las tardes entro con el token, veo si entraron notificaciones, veo que entró, listo. Hoy a la mañana prendo el celular, en el celular tengo digamos las notificaciones electrónicas a través de lo que llega al correo electrónico. Me llega un correo electrónico, esos avisos de cortesía de la Corte, diciendo que había entrado una notificación electrónica después que yo salí del toque. Entonces yo había salido ayer con el toque a las, creo que 18 horas, me decían, después que usted entró una notificación electrónica, y siendo sábado. Y uno se queda con la angustia de decir, ¿qué será la cédula electrónica? Y después vi que me la había mandado ayer viernes a las 9 de la noche. Sí. A las 9 de la noche. Y uno, no es que uno se estresa, pero uno se levanta un sábado y en ese expediente que Claro, no sabe antes se cortaba eso en algún punto. La y presencialidad te limitaba, claro. bueno, martes y no viernes pasaba nada, y... no pasaba nada, ya está. Terminó a las 14 horas, se acabó el horario tribunalicio, ya está. Ahora directamente tenés que entrar en la MEP varias veces por día.
Y les comento, a las 9 de la noche del viernes, una cédula electrónica. Entonces, hasta que es no... como que te lleva a no relajarte nunca, a estar constantemente hiperconectado y no cortar. Y justamente, y eso obviamente... Claro, y ahí se estresante. limita el horario de trabajo, Claro. porque vos decís, bueno, trabajo de lunes a viernes, no, trabajo, miro también sábado y por ahí ya adelanto y es la hiperconectividad. Y bueno, por eso justamente, esto es lo que cambió todo. Sí, sí. Muy lindo que desde el estudio entro con la computadora, verifico, no tengo que ir a hacer por tribunales, o voy a tribunales a reclamar, porque obviamente ahora uno va a reclamar cuando hay algunos juzgados, ya sabemos cuáles, demora mucho, pero no hay nadie. Desde cuando uno va y le dicen, por escrito, o buenas piles, o ya va a salir. Sí, sí, sí. O sea que, pero ahora uno se maneja todo esperando la notificación. Pasa lo que decimos, uno no se engaña, desengancha. Acá hay una pregunta, si no le molesta, de la audiencia, que nos dice si fue fácil para usted matricularse en relación a los trámites de matriculación que tenemos hoy en día. Tiene un poco que ver, porque con la virtualidad tendría que ser más sencillo. Pero igual no son, bueno, igual yo en su momento me matriculé en La Plata y bueno, después uno pasé matrícula cuando se creó el colegio, pero no era, uno presentaba el título y lo único que tenía que presentar 2 avales. Y cuando yo me matriculé, bueno, justamente había compañeros de facultad que sus padres eran abogados, entonces le dije, le puedo decir a tu papá que firme y a ver si consigan un otro, porque obviamente yo no vengo de una familia de abogados, entonces y los Hoy en día compañeros míos, y los es igual. compañeros míos, Hoy en día Hoy sí, en no día está, no está tan lejos de... No está, ¿eh? y los compañeros míos, o sea que algunos no se habían recibido, entonces bueno. Y Fernando, y esto, o sea, vos offline, Fernando nos contó que se recibió y se matriculó automáticamente. Hoy en día por ahí esto está un poquito más complicado por un tema de costos de la matriculación. En ese sentido, ¿era un costo que se podía solventar tanto como solventaste el alquiler de la oficina cuando empezaste a ejercer, o era algo que decías, sí, se complica? No era tan complicado. O fíjate que yo me recibí en septiembre y en noviembre me matriculé, cosa que ahora muchas veces por razón de costos, entonces muchos que se reciben en el segundo semestre dicen, me matriculó recién el año que viene, porque así no tengo que pagar la matrícula del año, entonces bueno, ya voy achicando los gastos, o sea que hoy se tiene en cuenta. Y aparte también el tema de la doble matriculación. En la época que yo me recibí, el Colegio Público de Abogados no existía. El colegio en Capital, la colegiación es muy posterior a la provincia de Buenos Aires. Entonces la matrícula la llevaba la Cámara Civil y Comercial. Entonces uno se matriculaba en Cámara y no pagaba nada. O sea, entonces, Claro, claro. entonces no tenía costo, porque uno no tenía que pagar matrícula, solamente en la provincia, pero de Capital no. Entonces, bueno, eso también facilitaba. Facilitaba, claro. Sí. Después estaba la matriculación en la corte para poder pegar. Claro. Claro, que sí está. Pero también, eso también sigue siendo gratuito. Sí. Y del paso de lo que era el ejercicio anterior a hoy, es decir, después de la pandemia, la virtualidad, ¿hubo reticencia a aceptar, a ayudarse a los nuevos tiempos o lo pudiste llevar bien? No, yo no, en particular no tuve problema porque como siempre me mantuve activo, siempre estuve ejerciendo durante la pandemia, bueno, en un tiempo que estuvo todo suspendido, pero después se reanudó. Pero pasa con colegas que por un X motivo se alejó un poquito de la profesión y le cuesta volver. Yo recuerdo que hace 2 años una consejera de familia de acá de Quilmes, no voy a decir el nombre, me dijo, mire, si yo a esta altura tuviera que volver a ejercer la profesión, no sabría cómo hacerlo. Claro. Porque todo cambió tanto, cambió tanto que directamente... No, es que ahora eso parece ser directamente otras reglas, en lo que es conseguir clientes, en lo que es poder representar, no cortar nunca, estar actualizado, sí, es... Sí, no,
Y de lo más sencillo, o sea, en realidad lo que es el cambio al sistema electrónico viene un poquito antes de la pandemia, viene del 2018, 2017. Claro. Y hubo muchos colegas justamente que estaban acostumbrados a trabajar de una determinada manera, como usted, 40, 50 años. Muchos dijeron, bueno, me retiro, porque todo esto es genera todo un problema, es demasiado. Es muy complejo para las personas, quizás nosotros somos nobles, estamos mucho más, mayor facilidad con el celular, las computadoras, etcétera, es mucho más fácil. Pero entiendo que para colegas, digamos, que de otra generación sea mucho más complejo. No, por eso muchos colegas, es cierto lo que vos comentaste, con el token empezó un poquito antes, pero era parcialmente electrónico, la pandemia hizo que es totalmente electrónico, y también acostumbrarse a mandar cédulas electrónicas, a subir archivos, que transformar en PDF. Que tiene que tener un cierto peso. Claro, sí. Y que cada tanto la Corte saca alguna acordadita nueva y modifica, porque esos pequeños cambios uno lo está viendo. Entonces, si uno no tiene continuidad y se desengancha por un tiempito, pasa con alguna colega una colega que se jubiló hace poco y que por razones, digamos, que tenía que hacer la sucesión familiar, entonces el abogado jubilado puede continuar trámites de familiares directos. Pero me decía, mira, que hace un tiempo que me alejé de la profesión. ¿Cómo es esto de la presentación? ¿Cómo es el tema de la página? O sea, claro, te desenchufaste un poquito y lo que pasa es que los cambios son constantes, son muchos constantes, es como, después incorporar todo lo que uno no... Te apartas y fue muy de golpe. Fue muy de golpe. No, como decimos, con continuidad, los cambios son permanentes. Vos te desenganchás, no sé, 2 o 3 meses, y ya algo nuevo, alguna acordadita. Porque antes, acá como abogados sabemos que el Código Procesal Civil y Comercial es una ley, debería cambiarse, reformarse mediante otra ley del Congreso. Mediante acordada, la Corte permanentemente está modificando el Código Procesal. Claro, sí. Entonces, y eso hace que el que se quedó con el código dice, no, para, acá hay una acordadita que dice esto. Y tenemos algunos juzgados acá de Quilmes que, particularmente los civiles comerciales, el pueblo de familia anda bastante bien, bastante rápido, pero algunos del pueblo civil comercial, que sale una presentación y dice, previamente cúmplase con la acordada, tal. Entonces, el que no está muy enganchado... ¿Qué dice esa acordada? A ver, ¿qué es? ¿Qué es esa acordada? Veo que esto pasó también la semana pasada. Un colega mandó un escrito, contesta la demanda, constituye domicilio electrónico, porque el procesal no se mandan más. No. Claro. Previamente cumpla con el, porque si no se le tendrá por constituir los esperados. Si las cédulas son tal cual. Y sacar un problema. Entonces, bueno. Y lo que pasa es que no es homogéneo, no es la misma, cada uno exige o solicita lo que, en algún punto lo que quiere. Pero por eso vos fíjate que el que se quedó con el código procesal se encuentra que ahora tiene que poner el teléfono de contacto, el domicilio electrónico, tu carácter frente al correo, tu carácter frente al IVA. Acordada 3175. Bueno, pero por eso, o sea que un montón de datos que a veces se le pasa. Uno ahora con las presentaciones electrónicas, por una cuestión de practicidad, uno toma la anterior, la modifica y le cambia el texto. O sea que entonces, para no estar repitiendo todos los datos, pero esto uno lo hace por rapidez, ¿no? Pero para el que no está al tanto, es una complicación. Fernando, acá tengo una pregunta del público que nos están haciendo y nos dicen como, en base a todos estos cambios que se vivieron o que por ahí pudieron llegar a dificultar, ¿pensaste alguna vez en dejar la profesión? Bueno, o sea, podría dejar la profesión para jubilarme, pero la realidad es lo siguiente, que la jubilación nuestra es muy mala. Recién ahora salió un aumento, a partir de este mes creo que a 800.000 pesos, y a partir de julio se va a 1 millón. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que uno tenga cierta lucidez y se pueda mantener con esa jubilación,
Por eso esto también va un mensaje para los colegas, particularmente para los jóvenes, por el tema de la CAO. Y algunos dicen, no, voy a aportar en un estamento más bajo, con el 50%, o bueno, o ahora salió una especie de innovación de las deudas viejas, entonces yo puedo renunciar. Ojo, tengan en cuenta este tema, porque la jubilación es baja, pero si no aportan, ni siquiera van a cobrar esa miseria. Claro, preferible eso que poco, pero bueno, Claro, un poco es nada. algo. Claro. Yo en una época hacía previsión social y los clientes, la famosa frase, la jubilación me la hago yo. No, yo aportar, no, la jubilación me la hago yo. Pero no se dan cuenta que después llega la edad, en determinado momento se quieren jubilar y se encuentran con que no aportaron, que no tienen los años. Claro. O después se jubilan con la mínima. Entonces, no es la mínima que en autónomo 400.000 pesos. Y fíjate, y volviendo al tema de la caja nuestra, recién ahora este mes se aumenta a 800.000 pesos. Y se supone que para el que no es abogado, uno piensa, bueno, un jubilado, abogado que se retira, bueno, tendrá puede pasar. No, con eso no cubre nada. Entonces, en la medida que se mantenga lúcido, se mantenga en condiciones, bueno, sigue trabajando. Yo por eso no me jubilé. O sea, Por eso no dejó la profesión. Exacto. O sea, podría jubilarme porque tengo la edad y tengo los años. Entonces, ya que estamos en tema, perdón, No, por favor. ya que estamos en tema de aconsejar a los nobles, no tan nobles con respecto a eso, ¿cómo los ve usted frente a la profesión hoy a estos nuevos egresados? Y lo que pasa que el joven abogado se encuentra un poquito, digamos, abandonado, solo. Entonces, a veces se acerca un poco al colegio de abogados, un poco para socializar, porque ahora no tenemos procuración, no tenemos tribunales, no sucede eso. Y un poco para enterarse, a ver qué pasa, a ver que hay alguna comisión, algo que le interese. Entonces, bueno, se hace difícil. Se hace muy difícil para el abogado noble. A mí me han dicho también abogados que ya, no con tanta trayectoria como usted, pero sí que tienen, en mínima previa pandemia, que me hablaban y decían, tribunales antes estaba lleno, eran cuadras de cola y vos ibas y hablabas y estabas, te pasaban clientes o ibas y intercambiabas todo eso. Ahora El lobby que le decía. claro, era otra, ahora no. Pero fíjate otro detalle, los bares alrededor de los juzgados, ¿cuántos cerraron? Claro, Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay movimiento de abogadas ni tampoco de gente, porque Exacto. ahora hay audiencias que siguen siendo virtuales. ¿Sí? No me convence mucho, pero bueno, algunos juzgados siguen tomando audiencias virtuales, entonces ni siquiera el público va. Entonces los bares están de capa caída. Y hablando un poco de esto, ¿qué traerías de la vieja escuela a la actualidad como para implementarlo en el ámbito? Es muy difícil, o sea que no es que uno dice que el tiempo pasado fue mejor, no, se avanzó mucho y para bien, o sea, lo que ocurre es que es otro ejercicio profesional, ahora ya no podemos volver al expediente de papel. Claro. Esto, la virtualidad ya es una realidad. Tiene sus ventajas. Estamos hablando, digamos, de los excesos. Claro, pero digamos, relacionado a esto, ¿vos volverías al viejo, vamos a decirle, sistema? ¿O te parece mejor esto? O sea, ¿tiene más ventaja esto? ¿Tiene más ventaja lo otro? ¿Tiene más ventajas esto? ¿Tiene más ventajas lo otro? Este sistema actual, obviamente, tiene sus ventajas porque es más práctico. Sí. Facilita mucho el ejercicio profesional. Entonces, eso es innegable. Lo que pasa que el expediente virtual, claro, tiene el inconveniente que si yo quiero entrar, bueno, si depende de familia son reservados, pero quiero un expediente civil, entro en la MEP para verlo. Fíjate, si yo no conozco el expediente, tengo que entrar archivo por archivo para ver de qué se trata. En cambio, antes, uno iba a la mesa de entrada, pedía el expediente, agarraba así, acá, esto no. Y en 5 minutos
te leías un expediente porque tal vez no te interesaba todo. En cambio ahora, como es virtual, como en los archivos anexos, no te ponen un sumario para saber qué hay, porque hay muchos juzgados que ni siquiera te respetan el título. Entonces vos tenés que entrar archivo por archivo a ver de qué se trata. Entonces estás una hora, un expediente que dije unos años virtual para saber encontrar algo que te interese. Claro. Entonces, de papel tiene esa comodidad que el virtual no lo tiene. Y Fernando, respecto a lo que es el factor humano, que lo estuvimos hablando un poco también, y lo que vos contabas de los cafés que antes estaban llenos, ¿vos crees que antes, hoy en día como la profesión también se volvió muy individualista, muy unitaria, porque estás vos en tu casa con tu computadora, y si querés no ves a nadie más? ¿Vos creés que antes había más unidad entre colegas y ahora por ahí ya se ve más como una confrontación de trato de sacarle el caso al otro, de más Es que confrontación? Obviamente en lo social era mucho mejor lo de antes, porque uno al hacer la procuración, a ir a los juzgados, al estar haciendo esa cola, pero uno charlaba, conversaba, Y se juntos en encontraba el con auto, colegas, como nos claro, contaste. bueno, pero se socializaba y había mejor trato, mejor relación. Ahora pasa que hay colegas que han tenido audiencias virtuales y uno no lo conoce, porque tal vez no le conoce la cara. Incluso los clientes muchas veces. Claro. Sí. Es que llega un punto que voy a si tenemos una entrevista presencial. Bueno, vení si querés, pero lo hacemos mediante videollamada muchas veces, no. Hay algo de practicidad que te quita esa parte. O mandame los documentos por WhatsApp y ya está. Claro. O directamente. Yo lo leo y te explico después. No, yo te digo, yo directamente voy a ser antiguo. El celular no a todos los clientes se lo pasa. Porque hay clientes que son muy invasivos. Claro. Sí, Y no respetan horarios, ni días, ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? A determinados clientes te digo, no, mándelo por mail. Muy buen consejo. Yo me manejo con el mail, entonces yo el mail lo leo cuando quiero, lo manejo. No te van a Si lo mandar leo, no lo 7 leo. mails. Y No, aparte, mandan uno. Y para la documentación también es más práctica, porque le digo, mire, transfórmemelo en PDF y entonces me lo van a correr. Y así después ya lo subo a la presentación electrónica y no Claro. tenés que estar transformando. Es espectacular. Es espectacular. Y si no lo sabe hacer, porque a veces ocurre, dice, no sé, mire, no tiene un familiar más joven, Sí, todo, claro. y si no, vaya un locutorio. Sí, claro. Y que el locutorio va con la Busque un documentación. locutorio. Claro. Vaya un locutorio que le escaneen la documentación y me la manda con un PDF, no con foto, con PDF, así que subo. Una genialidad. En relación a lo que decía mi colega, ¿usted cree que hay valores que se perdieron entre colegas? Y en algunos casos sí, obviamente, porque al no haber ese trato directo, entonces bueno, uno antes conversaba con el cliente, con el colega personalmente, ahora uno no lo conoce, y bueno, y hay de todo, para mejor o para peor. Claro. ¿Qué es lo que mejor te dejó la profesión? ¿Qué es lo que mejor te dejó la profesión? No, yo, es decir, lo social, digamos, yo lo facilito mucho, digamos, los contactos, y en mi caso particular, digamos, yo tuve un acercamiento siempre a lo colegial, o sea que en el Centro de Quilmes, en la época previa, ocupé algunos cargos en el colegio, participé en distintas listas. Dentro de lo que fue incluso la fundación, presente en la fundación. Sí, no, y después, por eso, antes, después, Claro. durante, en todo momento, y por eso, a veces con resultado electoral positivo, a veces con resultado electoral negativo, o sea, pero es una experiencia que a uno le sirvió mucho. Y si tuvieras que definir hoy qué es ser abogado para vos, ¿cómo te definirías? No, yo pienso que la profesión es un servicio y uno cree que está ayudando a las personas. O sea que, más allá de ser un medio de vida, uno considera que es una forma de ayudar, de encontrarle soluciones a los problemas de la gente.
así uno lo encara. Hay personas que lo reconocen y otros no. Ok, y a ver, yendo un poquito también a lo que se había hablando antes respecto a que cambió mucho lo que es la profesión en muchos aspectos, pero cambió mucho también, como decía usted, el contacto entre abogados, la forma de ejercer el derecho, o sea, como habíamos dicho, o sea, uno puede ejercer de la casa, digamos, la abogacía, lo cual está bueno de un lado y de otro lado no sé tanto, porque a la vez perdés mucho el contacto mano a mano con los colegas y demás. Si bien estamos hiperconectados en grupos, no sé, Facebook, cientos WhatsApp, de grupos, miles de, sí. Claro, ¿viste? O sea, lo cual también está bueno, pero muchas veces es perjudicial porque tenés tanto grupo que todos no llegan a ver. O sea, la cuestión es, ¿qué le puedes recomendar al novel abogado, digamos, hoy en día? De cómo ejercer, cómo tener contactos. No, digamos, no manejarse por una sola vía. Hay varios caminos y tratar de utilizar todos. O sea que la presencia física es buena, digamos, el streaming es bueno, que las redes sociales es buena, pero que no dejen de lado la parte humana y la parte presencial. Sí. Dentro de lo posible tratar de apuntar a no perder eso, no perder la humanidad. Exacto. Bueno, enriquecedora la charla, realmente muy bueno, y el último consejo, para tenerlo bien en cuenta. Bueno, abogados en acción de Quilmes, muchísimas gracias por este nuevo capítulo, gracias a vos también por la participación que has tenido, y gracias por supuesto a Fren, que fue quien facilitó la cultura inglesa de Bernal, Liliana Rivicini, que facilitó que pudiéramos estar hoy aquí en Pastute haciendo este programa. Gracias a Samantha Fernández también en la producción general, y nos encontramos en el próximo programa con los abogados en acción Quilmes. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.